Ahora, volvamos a esta secuencia en la que se da todo en el origen para entender, porque por ejemplo, si yo le pregunto por qué hay un primer Adán y por qué hay un postrer Adán, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? O sea, no puede ser que nosotros tengamos, como en mi caso, 3 generaciones de creyentes y no sepamos explicar por qué hay un postrer Adán. Cómo el primer Adán perdió todo y cómo el postrer Adán, que es Cristo, recupera todo. ¿Qué recuperó? Vine a recuperar lo que se había perdido. ¿Qué recuperó Jesús? Él se presenta, ahora entendemos, se presenta como la vida porque nosotros estábamos muertos. Se presenta como el camino porque el camino fue cerrado y hay que volver a recuperar el camino. Si Él es el camino, ¿qué significa que Él es el camino? Claramente, si yo tomo el camino, la vía a la costa, no me estoy yendo a las montañas, ¿o sí? Eso, o sea, es un camino en el que yo transito. Si Cristo es el camino, Él dijo, yo soy el camino, yo estoy transitando el camino. No es un camino, es el camino. Porque el camino había sido cerrado. Necesitábamos volver a encontrar el camino de vuelta a donde de donde nunca debíamos haber salido. Porque Él se presenta como la verdad, porque fuimos engañados. Y todo humano hoy funciona en el engaño, en las tinieblas. Y la única manera de acceder a la luz y a la verdad es Cristo. La única puerta es Cristo. El único camino es Cristo. O sea, necesitamos como familias volver a recuperar las definiciones de lo que son nuestra vida para poder gestionar de esa manera. Entonces miren cómo esta secuencia se recuperó en la cruz. Vamos a hacer un pequeño repaso. La vida es lo primero que Dios había puesto, ¿verdad? Y esa vida se pierde y ahora el ser humano funciona en muerte, desconectado de Dios. Muerte para Dios es desconectado de Dios. De hecho, esto es tan profundo y tan serio que cuando esto sucede, Dios dice, ahora, por causa de estar desconectado de mí, eres polvo, eres nada. Polvo eres y al polvo volverás, ¿se acuerdan? Lo triste de porque Dios, a ver, recuerden, esto es un negocio de Dios, es la empresa de Dios, es lo que Dios diseñó, es lo que Dios pensó, y ahora todo se desconfiguró y Dios establece las leyes y las normas, la forma en la que de aquí en más, hasta que Dios pudiera establecer su plan para recuperarlo, todo esto iba a funcionar. Una de esas es Dios estableciendo esto, porque Dios nunca pierde su autoridad. Y Dios dice, ok, tengo que esperar un tiempo hasta que un humano recupere esto, pero mientras tanto, tú serás polvo. Y a la serpiente le dice, te arrastrarás por el suelo y comerás polvo. Ahí hay como unas reglas de juego. La serpiente tiene dominio para comer todo lo que es polvo, para comer todo lo que está desconectado de Dios. Polvo es muerto, polvo es desconectado de Dios. Polvo es carne. ¿Es carne o espíritu? Si no es espíritu, es carne. Y si es carne, es polvo. Lo come la serpiente. Después Vladimir va a profundizar en esto, ¿sí? Lo digo así, pero de verdad es un genio. Debería él estar aquí en mi lugar. Él es mayor que yo. No por las canas, sino... Te amo, Vladi, te amo. Así que, miren, clave entender esto. Se perdió la vida. Por lo tanto, desde Génesis 3 en adelante, todo ser humano, a no ser que se encuentre con la cruz, opera en muerte. Toda la sabiduría humana, todo el humanismo, todo lo que estudiamos en la universidad, todos los negocios, todos los bancos, todo el dinero, todas las transacciones, todo lo que opera en el mundo opera en muerte. Y por más que venga alguien y se siente y hable y nos cuente y nos diga, nos explique filosóficamente cómo son las cosas, nosotros como hijos de Dios tenemos acceso a una sabiduría superior, a la sabiduría de Dios que es Cristo. Por eso debiéramos perderle miedo a sentarnos. Yo no tengo problema en sentarme así sea con el presidente de la nación. Que se siente quien quiera delante mío, vamos a charlar. No tengo nada que esconder y no tengo nada que me vaya a convencer de que las cosas sean diferentes porque ya se me abrieron los ojos y puedo ver de Génesis 3 para atrás. La sabiduría humana solo llega hasta Génesis 3. Muchas veces ni siquiera eso. La sabiduría humana llega a la desconexión del bebé con el vientre materno y le cortan el cordón umbilical y eso lo llama el trauma. Las constelaciones familiares van algunas generaciones hacia atrás, pero nunca pueden llegar a nuestro verdadero origen,
que es Cristo, en la eternidad. Quizá mañana, si el Señor me lo permite, podríamos mencionar un poquito algo de eso, pero entiendo que estamos en una casa madura y creo que estas cosas las vamos entendiendo. Miren lo que va produciendo el entendimiento. Pablo, cuando conoce al Señor, a los pocos días, semanas, meses, años, Pablo estaba mencionando que él vio a Cristo camino a Damasco, y él en varias ocasiones habla de su experiencia camino a Damasco. Pero resulta que de repente va pasando el tiempo y él crece en el entendimiento, las definiciones se siguen dando y él dice, Dios me eligió en el vientre de mi madre. O sea, él ya se fue un poco más atrás. Y de repente Pablo escribe todo esto que estamos hablando hoy, podemos ver en sus cartas, Pablo tenía muchísimo entendimiento de lo que se perdió en el origen. En Efesios 2 Pablo dice, ustedes en otro tiempo estaban muertos y Dios por gracia nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Pablo tenía claro qué sucedió en el origen, pero llega a tal punto su nivel de luz y de entendimiento que a los Efesios se le escribe la carta y le dice, Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Y a mí me vuelve loco esto, no se imaginan como psicólogo, porque nosotros veíamos un Saulo asesino de hijos de Dios en la tierra y Dios estaba viendo al apóstol Pablo. Momentáneamente, temporalmente, mientras Saulo estaba perdido en muerte, era Saulo el asesino de personas, pero Dios lo escogió de antes de la fundación del mundo. Para Dios él siempre fue el apóstol Pablo. Claro, si yo no entiendo esto, mi definición hasta cómo veo a las personas está afectada. ¿Yo veo una persona perdida en muerte o veo la persona según lo que Dios ve y lo que puede ser si experimenta la cruz? Yo lo tengo que ver en mis hijos, lo tengo que ver hasta en mi suegra. El Señor la atraviese por la cruz. Veo que aquí les pasa lo mismo con las suegras. Amamos a las suegras. Perdón, pero está la mamá de Vlad y acá es excelente suegra, ¿verdad? Ayer conocimos a la mamá de Maloli, excelente suegra, ¿verdad, Vladimir? Está grabado. Queda grabado que estamos diciendo la verdad, Señor. Bueno, esto para que no se aburran, pero veo que están medio durmiéndose, vamos. Entonces, el ser humano pierde la vida de Dios, la posibilidad de vivir desde la perspectiva de Dios, con el diseño de Dios, con los criterios de Dios. Y hoy el ser humano cree que está vivo y tristemente 8 de cada 10 cristianos vive de la misma manera, con los mismos criterios que el muerto. La misma manera de pensar, los mismos criterios, la misma gestión. O nunca escucharon si este era cristiano, un estafador, un desastre. O no vieron en la pandemia muchos cristianos desesperados, igual que el no cristiano. Algo no está bien. Si yo estoy parado en Cristo, posicionado como hijo de Dios, constituido hijo de Dios, embajador del reino de Dios en la tierra, ¿habrá algo mayor en lo temporal que lo que es mi realidad espiritual? No. Claro, si mi entendimiento no está maduro, crecido, gestiono con el mismo temor que muro de por medio la casa del vecino de al lado que no conoce al Señor. Ahora, el que está en Cristo, claro, se puede angustiar, se puede pasar momentos duros, difíciles, pero su mirada siempre está puesta en lo eterno. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Siempre el gozo delante, experimentando las tribulaciones con gozo. Porque el gozo es un gobierno interno. El gozo es Cristo vive en mí, no me lo puede quitar nadie. El gozo es estoy en Cristo, soy amado, soy bendito, soy escogido, soy hijo de Dios, ahora tengo vida, ya no estoy muerto. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz, al reino de la verdad, al reino de la vida. Al reino donde ya no soy más huérfano. ¿Ustedes nunca vieron sus hijos cómo se acercan, cómo le dicen aquí, la nevera? El refrigerador, la heladera, decimos en la Argentina. Se levantan a la mañana y abren y comen y tengo que estar frenándolos que no coman todo, ¿no? ¿El huérfano qué hace? No tiene nevera donde ir a abrir. Se abre los ojos a la mañana y se empieza a preocupar qué va a comer ese día. Por eso es tan importante volver a recuperar la posición de hijos, en la conciencia de lo que significa ser hijos de Dios. Todo está provisto, todo está resuelto. Y todo lo que nos sucede, sea bueno o malo, va a colaborar con el plan que Dios tiene para nosotros. Que es nada más y nada menos que todo haga crecer a Cristo en nosotros para que el que es la imagen visible del Dios invisible pueda dar a conocer al Padre a través de nosotros. Lo miro desde los ojos temporales y claro,
Me empiezo a pelear con mi esposa, mis hijos, los trato mal, no le dedico tiempo. Y empiezo a sacar conclusiones y criterios temporales. Pero si lo miro desde el punto de vista de Dios, miren cómo cambia la definición. Yo me veo con mi esposa, estoy peleado, diría en Argentina la quiero estrangular, pero aquí no lo voy a decir porque queda mal, ¿no? Le quiero regalar un viaje a la China, mi amor, te regalo un viaje a la China y te voy a buscar en el 25 aniversario, 25 años después. Permiso, voy a tomar mate, no hay problema, ¿no? No es una pipa, no estoy fumando nada. Es un té, una infusión. Ya conocen, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si yo me miro con los ojos naturales, veo dos. Y entonces, ¿qué sucede? Me voy a mi habitación porque amo al Señor y trato de ser fiel al Señor y empiezo a orar. Los cristianos oran, ¿no? Señor, cambia a mi esposa, esta cabeza dura que me hace la vida imposible, que sea más suave, ¿no? Que cocine como mi mamá, no sé, qué sé yo, empiezo a orar. Claro, y nos vemos dos, pero ella también ama al Señor y ella también se va a la habitación y empieza a orar, Señor, David cabezón, cámbialo. Es tan duro, ¿no? Que me trate mejor. Y el Señor escucha bla, 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 bla. No puede escuchar ni entender lo que estoy diciendo porque yo estoy hablando como si fuéramos dos. Y la hoja 1 de la Biblia dice que nosotros somos uno. De hecho, el apóstol Pablo toma Génesis 2:24, que dice que el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer, los dos se vuelven un solo ser. Y encima el apóstol Pablo agrega por inspiración del Espíritu y dice, eso es un gran misterio. O sea, no es humano, no es algo que yo lo pueda manejar humanamente, es un misterio, es espiritual, Señor. Entonces, cuando el Señor me muestra que esto es un misterio y que somos uno, y encima el apóstol Pablo dice en Efesios 5:32 que es un misterio que revela la unión de Cristo y la iglesia. O sea, literalmente uno, Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo, es la misma persona. Cristo y el cuerpo, cabeza y cuerpo es la misma persona. Claro, nosotros de alguna idea tenemos que la iglesia está por acá y la cabeza está por allá. No, eso sería ¿cómo se dice? Frankenstein, no sé, la manito de los locos Adams que anda sola por ahí, una parte del cuerpo. No. El cuerpo entero, vivo, completo, es cabeza, cuerpo, todos los miembros unidos. Literalmente somos unos. Entonces, cuando el Señor nos abre los ojos, entendemos y se define, somos uno. ¿Qué es lo que sucede? Cambió la gestión. Me voy a la habitación y empiezo a orar. Señor, me angustia mucho que nos veamos dos. Me angustia mucho que nuestros hijos vean dos. Ayúdanos a transformarnos en el uno que decís que somos. Yo no lo sé, no puedo verlo, no me sale. Estamos distanciados, estamos con este cortocircuito. Señor, ayúdanos a ser el uno que decís que somos. ¿No cambió la oración? Entonces el Señor puede escuchar esa oración porque yo estoy orando alineado al diseño. Señor, somos uno. No sé cómo lo vas a hacer, pero que se manifieste. Entonces es muy importante volver a recuperar la perspectiva de Dios de las cosas. El ser humano perdió la vida, perdió el ser integral, ya lo dijimos, ¿sí? Ahora gestiona desde esta alma desconfigurada, todo es temporal, todo según los sentidos, todas las publicidades, la música, todo atenta a tenernos permanentemente el alma mirando lo temporal. Me gusta, quiero, tengo que comprarlo, ¿viste? Y así. Y lo que Dios va a hacer es permanentemente girar nuestra alma. Si este fin de semana nosotros nos vamos y podemos dejarle con la mirada un poquito más puesta en lo eterno, nos vamos felices. No importa cuánto entiendan de todo lo que compartimos. Puedo dejar el PDF, queda la grabación, pero lo que realmente el Señor está buscando es que nuestra alma mire el lugar correcto, como fue diseñada para funcionar. Se pierde, dijimos, la institución, el ser humano no valora, ha tergiversado el matrimonio y la familia, no entiende de qué se trata el matrimonio, llama matrimonio a cualquier cosa. 2 hombres, 2 mujeres, 2 hombres pueden mostrar Cristo y la iglesia, 2 mujeres pueden mostrar Cristo y la iglesia. Un hombre casado con su muñeca inflable, con su perro, con su avión. ¿No vieron una persona se enamoró de su avión? Tiene avión, no sé cómo se llama técnicamente. Salió en los diarios hace poco. Y se hizo una réplica del avión que está enamorado y tiene sexo con su avión. Duerme en la cama con un avión del tamaño de una persona. Así de ridículo como suena. Y nos reímos para no llorar, ¿no? Es tragicómico. El ser humano claramente no entiende la institución, la autoridad como cuidado, como nutrición, como preservación de vida. ¿Y por qué es tan importante que se entienda en la casa? Porque si nuestros hijos entienden en nuestra casa la autoridad como preservación, como nutrición, como cuidado,
se van a acercar a la congregación y no van a tener ningún problema en que los pastores, los líderes, los colaboradores trabajen en su vida para preservarles, nutrirles, cuidarles, formar a Cristo en ellos. Si en la casa no se entiende, llego a la congregación y estoy a la defensiva. No me voy a poner nunca bajo autoridad porque entiendo que la autoridad es control. Ahora, Vladimir y Maloli necesitan saber todo lo que hago, cuánto gano, todo lo que, si gasto, si puedo tomar esta decisión, tengo que comprar. No se trata de eso. Pero claramente ellos tienen la asignación de Dios de velar por las personas que Dios les asignó a administrar y ellos están cuidando su vida. Y sería muy sabio que en vez de venir a avisarles de algo que ya no fue mal, pedir el consejo antes. ¿Qué te parece? Estamos entendiendo esto. Oremos para que el Señor a ver si lo confirma, muestra. Es cuidado, no es control. Pero necesitamos volver a recuperarlo. Y el ámbito, ¿no? El ser humano perdió el ámbito donde todo está provisto y en estado de reposo. Si ustedes leen Génesis 13 es impresionante. Ellos todavía están adentro del huerto. Y por causa de la comida y la charla con la persona que no tenían que haber charlado, en su interior algo sucedió. Murieron y el alma se desconfiguró. Y lo primero que el ser humano experimenta es temor y decide esconderse. Características de un alma sin el gobierno del espíritu. Esconde. Siempre esconde algo. Intenciones, verdaderos pensamientos. ¿O nunca vieron que una persona se muere y la familia empieza a descubrir que resulta que tenía un terreno por allá, tenía guardado dólares por allá? Esconde. Pero le escondo a mis propios seres queridos por los cuales trabajo para que no le falte nada. Es ridículo. Veo que se ríen, que conocen gente que le pasa esto, ¿no? Pensé que pasaba en Argentina nada más. Ahora, la buena noticia es que todo esto se recuperó en la cruz. Necesitamos volver a entender y graduar, y sé que estamos en una casa y Dios quiera que esto se multiplique en la ciudad, en la nación, porque Dios lo está haciendo en todas las naciones. Estamos volviendo a recuperar el verdadero sentido de la obra de la cruz, no como dos palos de madera cruzados como la cruz romana, sino como la obra. La muerte, la crucifixión, la muerte, la sepultura, la resurrección, la ascensión de Cristo y todo lo que eso significa nosotros siendo uno con Él. Es clave entender eso como familia, porque eso define nuestra vida, define todo lo que ocupa lugar en nuestro corazón. Ahora miren, tenemos acceso a la vida, miren la secuencia de nuevo, tenemos acceso a la vida que es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Él es la vida, no hay vida fuera de Él. No sé si existe aquí, pero en Argentina tenemos un ministerio que se llama INADI, es el Ministerio contra la Discriminación. Y hoy el apóstol Juan tendría gravísimos problemas en la Argentina, iría preso por lo que dice. El que tiene a Cristo tiene la vida, el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Es un altísimo discriminador. Dejó afuera a todos los que no están en Cristo. En realidad el Evangelio es súper inclusivo. Lo único inclusivo en la tierra es Cristo. Él recibe a todos, abraza a todos, espera a todos. Y nos transforma a su imagen. Claro, nosotros humanamente queremos la inclusividad, pero yo hago lo que quiero. Que me incluyan y yo mis leyes, mi forma, mi gusto. No funciona así en ningún lugar del mundo. Por eso no lo van a poder sostener. Nada del humanismo se puede sostener. Se termina cayendo a pedazos. Pero en Cristo recuperamos la vida. Hemos pasado de muerte a vida. Fuimos trasladados de un reino a otro reino. Del reino de la muerte al reino de su amado Hijo, que es la vida. Y todo lo que Dios va a hacer y está haciendo y le interesa hacer es que esa vida que está en nosotros crezca, se desarrolle, aumente, porque es como una semilla que fue sembrada en nosotros con la tecnología, la posibilidad de formarse, crecer, formar un árbol, producir frutos, los frutos que el Padre espera. Necesitamos volver a recuperar estas definiciones claves, claras. ¿Por qué Jesús viene y dice, muchachos, si ustedes quieren entrar al reino van a tener que tener una justicia superior a la de los fariseos? Y uno dice, ¿cómo hago? Los fariseos cumplían la ley a rajatabla y no alcanzaba. O sea, Jesús le dice, Nicodemo, si no nace de nuevo, no. ¿No se acuerdan del joven rico? Cumplí toda la ley, hice todo. Y Jesús le dice, andá a vender todo y seguime. O sea, siempre... Aunque yo llegara a tener la justicia de los fariseos, lo cual la mayoría no lograba, aún así
No entras al reino porque la justicia tiene que ser superior. Claro, ¿cuál es la justicia? La justicia es Cristo. Ahora en Cristo estamos a la altura del diseño. Lo genial de todo esto es que Dios se aseguró que esto funcione poniendo, yo lo llamo la tecnología de la cruz, puso su propio Hijo en nosotros como una nueva naturaleza, como una semilla, como un árbol que está creciendo y produce los frutos que el Padre espera. ¿Cuál es la justicia que el Padre espera? La de Cristo en mí. ¿Cómo opera esto en mi casa? ¿Ustedes creen que 1 Corintios 13 me describe a mí? El amor todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor, no busca lo suyo. Se están riendo, veo que no. Tampoco le describe a ustedes. Pregúntale a mi esposa si yo todo lo espero, si soy paciente, si no guardo rencor. Ahora, ¿qué sucede? Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo. Dios amó, dio. ¿Ven la secuencia matemática ahí? Dios amó y se dio a sí mismo. El amor de Dios es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? En nosotros. Y si Cristo crece en nosotros, es Cristo en nosotros el que sí ama, el que sí todo lo espera, el que no guarda rencor, el que no busca lo suyo, y ya lo mostró en la cruz. Es Él en nosotros. Es Cristo en nosotros el que nos pone a la altura. Por eso es tan importante entender que Dios no nos vino a traer religión, costumbres, rituales, liturgia. Nos vino a traer una vida que se puede expresar de alguna manera en algunas liturgias, en algunas costumbres, pero en realidad es una vida que vivimos 24/7. Por eso es tan importante entender que en todo lugar donde estoy, yo soy el representante de Dios. La vida de Dios está en mí, accesible a toda la gente que está alrededor mío, en el trabajo, en la empresa, en el negocio, en un viaje, en donde sea, en el supermercado, en mi casa primeramente. Vida. Se recupera el ser integral. Esto es clave entenderlo, porque el ser humano hoy funciona de manera dual, ¿se acuerdan? Murió espiritualmente. Y Dios nos ofrece en Cristo nacer de nuevo. ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Porque ya había nacido? Vuelvo a nacer, nace mi espíritu, vuelve a vivir mi espíritu. La palabra que se usa en teología es la palabra regeneración. Regeneración es volver a como se generó. La obra del Espíritu regenera mi espíritu, lo hace volver a vivir, me conecta con Dios nuevamente y ese espíritu ahora tiene la capacidad de escuchar la voz de Dios, de volver al diseño y el alma ubicarse de nuevo en el lugar correcto, en un diseño de ser integral. ¿Saben lo que sucede? Vamos a la universidad, yo soy psicólogo, y nos enseñan que el ser humano es mente-cuerpo y que en el espíritu no nos tenemos que meter. Y si te metes mucho en el espíritu hay misticismo y en mandarlo al psiquiatra. Cuando en realidad el diseño de Dios es ser integral, espíritu, alma y cuerpo, y en ese orden, el espíritu gobernando el alma gobernando el cuerpo, y todo el ser integral mostrando al Padre. El alma del ser humano es un potro salvaje e indomable, no hay forma de domarlo, no hay forma de estabilizarlo. La psicología hace 200 años está tratando de estudiar cómo estabilizar al ser humano, y surgen nuevas líneas de psicología una y otra vez. Y explican los mismos problemas de diferente óptica, pero ninguna logra realmente estabilizar al ser humano. ¿O usted no cambió 60 veces en el día alguna vez las emociones? ¿O no estaba sentado en una fiesta feliz, bailando, tomando agua, ¿no? Jugo. Y le llega un WhatsApp. Solo en un segundo un WhatsApp y una mala noticia. El cheque no entró, el pago no entró, se murió alguien, te despidieron del trabajo, lo que sea. En un segundo la emoción puede cambiar. ¿Será que las emociones son confiables? Sí son legítimas. No hay ningún problema con las emociones, pero Dios nunca pensó que las emociones nos gobiernen. El modelo máximo lo tenemos en Jesús. Él está en el Getsemaní. Él tiene emociones como ninguno de nosotros la experimentó jamás quizás. Está tan quebrado internamente. Él dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Siento que me estoy muriendo de la angustia que siento. Y llora sangre. Literalmente quebrándose, venas rompiéndose, de la tensión, de la angustia, del dolor. Y él habla de su voluntad, él dice, si es posible pasa de mí esta copa. Hay una lucha emocional ahí. Pero él dice esto tan tremendo, una situación tan difícil, sea tu voluntad y no la mía. ¿Cómo puede decir una persona eso? Porque esa persona, aún en su peor momento emocional, está parado en la vida del Espíritu. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, dice Romanos 12.
Hebreos 12, perdón. Hebreos 12 nos da la pista de cómo Jesús pudo padecer en el Getsemaní. Él está padeciendo emocionalmente, quebrado, muriendo. Y en realidad esa fue la cruz. Él murió en el Getsemaní, no murió colgado en un madero. Él murió toda su vida negándose a sí mismo. Porque la cruz es me niego a mí mismo. Y cuando Jesús dice, sea tu voluntad y no la mía, Jesús está siendo crucificado. Y está expresando cruz. Y nos está dejando un modelo. Se puede enfrentar cualquier situación. La emoción puede estar. La emoción es legítima. Si estás angustiado porque se murió un ser querido, está bien. Pero si la emoción te gobierna y dejas de trabajar o de cuidar a tu familia por lo que sentís, esa emoción pasó a tomar el gobierno. Y la emoción no fue diseñada para gobernar. La emoción fue diseñada para expresarse. Estás expresando dolor en un momento de dolor. ¿Será que es normal? Claro. Ahora, si ese dolor te hace gestionar tomando una decisión equivocada y meterte en más pérdida, te saliste del diseño. Entonces, la gloriosa obra de la cruz empieza a volver todo al orden. Recupero la vida por causa de que mi espíritu vuelve a vivir, recupero el ser integral. Ahora puedo ser un ser humano que funciona en la tierra como un ser integral, espíritu, alma y cuerpo, volviendo a depender del Padre, que es de lo único que fuimos diseñados para depender. Al nivel que Jesús, nuestro modelo, porque Jesús fue un vaso de barro, un ser humano que nos mostró que es posible vivir la vida del espíritu en un vaso de barro. Él no era un extraterrestre, que era igual que nosotros, portaba al Cristo eterno en su interior igual que nosotros. Él era uno, hoy somos millones. Pero lo que hizo una y otra vez es negarse, 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 y el Cristo eterno fue creciendo en su interior al punto de expresión máxima, que él puede llegar a decir, mi comida es lo que me permite estar vivo, la nutrición, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Y varios aquí con alma de gordito podemos decir que nuestra comida es otra, ¿no? Me pongo yo en primer lugar. Pregúntale a mi esposa, todo el tiempo pregúntale a Javier, esta mañana no desayuné, estoy todo el tiempo tratando de frenarme, porque si no tendría 10, 15 kilos más. Y Jesús decía, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. La comida del ser humano hoy, ¿cuál es? Lo que como se nota o no se nota. Pregúntale al primer Adán, lo que comió produjo un caos cósmico y universal. Si nosotros comemos el pan de vida, ¿creen que se va a notar? Si comemos a Cristo todos los días como el pan de vida, ¿creen que se va a notar? Claro que se nota, porque así fue diseñado. Para que se note que recuperamos un ser integral, que tenemos situaciones difíciles, pasamos situaciones adversas, pero nos mantenemos en pie. Y usted va a ver que una y otra vez lo que nos va a empezar a describir es personas que permanecen, que permanecen, que permanecen. Se te viene el mundo abajo y permaneces. Y podés decir, estoy contento en Cristo porque estoy en Cristo, esto se va a solucionar, esto va a colaborar, de alguna manera va a hacer crecer a Cristo en mí, no sé lo que va a pasar, no entiendo mucho, pero Señor, confío. ¿Saben que tenemos que volver a confiar? Volver a confiar en la autoridad. Ustedes no me conocían a mí, pero ustedes confían en Vladimir. Le dijo, vengan porque David va a ser bueno lo que va a traer. Y aunque no me conozcan, confían en el criterio de la autoridad representativa. Yo puedo no entender muchas cosas, pero confío en Dios. Dios está en el asunto, soy su hijo, todo está colaborando, estoy ocupado en su negocio, mi vida ya no es mía, vivo para Él. Entonces todo lo que está pasando de alguna manera va a colaborar para que el Padre se dé a conocer. Y claro que es más lindo estar sentado en la playa y que nos vaya bárbaro, pero cuando nos va mal es quizás la mejor manera en que Dios se puede dar a conocer, porque la única explicación que podemos tener de por qué estamos en pie es porque estamos parados en Cristo. ¿O no vieron las dos casas, la de la arena y la de la roca? Si ustedes la ven de afuera, ¿cuál es la diferencia? Ninguna. Las dos tienen el pastito cortadito, están pintaditas, se ven hermosas, se escucha el ruido de las olas. ¿Qué es lo que manifiesta el fundamento de la casa? La tormenta. Claro, no nos gusta la tormenta. Pero gloria a Dios por las tormentas que nos trajeron hasta aquí y que mantuvieron el fundamento. Estamos en el fundamento, no nos vamos a caer. Avanzo así, tenemos un espacio para preguntas. Volvimos a recuperar la institución. Aquí quizás Vladimir podría en las próximas semanas profundizar un poco.
Hoy el ser humano volvió a vivir el diseño eterno. ¿Por qué es tan importante entender que Dios nos da entendimiento del matrimonio y la familia en el diseño de Dios? El matrimonio representando a Cristo y la iglesia, la familia representando la verdadera familia, que es la familia de Dios en la tierra. ¿Cómo en nuestra casa? ¿Por qué insistimos que nuestros hijos pongan la mesa, colaboren, sirvan a su hermano, que levanten la mesa, uno cocina, el otro plancha? Plancha no, ¿no? Uno pone la mesa, porque plancho yo nomás en casa. ¿Vieron quién dijo plancha no? Mi esposa. Plancho yo en casa. Bueno, no importa, es una anécdota doméstica. ¿Por qué es necesario que nosotros nos casamos y pusimos una ley, el que cocina no lava? Eso sí o sí, a uno de los dos le tocaba alguno de los trabajos. El que cocina, cocinó y le toca lavar los platos al otro. Y después los hijos empiezan a crecer. Los hijos empiezan a crecer. Y empiezan a poner la mesa, a juntarla. Si ya son un poco grandes que no van a romper nada, empiezan a lavar los platos. No les gusta, pero ¿qué es lo que sucede? Ellos en casa empiezan a entender que estamos para colaborarnos el uno al otro para funcionar como cuerpo. En la casa se aprende a funcionar como cuerpo. Miren el entendimiento, lo que produce en la gestión. De chico le empezamos a decir a nuestros hijos, apaga la luz, cerrar la nevera, ¿no? Cortá el agua, cerrá el agua. Y empezamos a ver que ellos empiezan a crecer y un día me empiezo a dar cuenta que mi hijo y mi hija empezaron a apagar la luz, sin que le diga. Empezaron a cerrar la llave, que no están usando el agua, cierran rápido la nevera para que no se pierda el frío. ¿Por qué empezó a suceder eso? Porque ellos empezaron a tomar conciencia del costo, empezaron a tomar conciencia de la responsabilidad de la administración. Y entonces, ¿qué sucede? Nuestros hijos empiezan a transformarse en colaboradores nuestros en la administración. Yo ya no tengo que decirles, ya lo hacen porque lo entienden. ¿Ven cómo cambia la gestión cuando las cosas se entienden y se definen? Y todo esto está pasando en el plano de la casa. La casa tiene que volver a recuperar la conciencia de representantes de Dios, de autoridad representativa, de un ámbito de cuidado, de nutrición y de preservación de la vida de Dios en las generaciones. No tenemos el tiempo, pero si usted estudia todo el Antiguo Testamento, va a ver todo un hilo de preservación de la vida en las generaciones, hasta el día que el Mesías tuvo que aparecer en la tierra. Cuando se cumplió el tiempo, dice Dios, envió a su Hijo. Y miren, por favor, es una locura. ¿Cómo a Dios se le ocurre esta locura de poner un bebito a su propio Hijo, el Cristo eterno, el creador del cielo y de la tierra? Ese que leemos en Juan 1 que dice que Él estaba ahí cuando todo era creado, todo salió de Él, todo fue creado por medio de Él y para Él. Este Cristo, encapsulado en un bebito humano, 100% dependiente en manos de Carlos y Maricha. En un matrimonio común y corriente como el nuestro, para que desarrollen esa vida, la cuiden, la nutran, la preserven, desarrollen su potencial, le encaminen en su propósito y que Él pueda crecer y llevar adelante su propósito. Y que el Padre pueda decir, estoy complacido. Y que Él pueda decir en la cruz, he consumado la tarea, está hecho. Y todo entró en estado de reposo. ¿No será que Dios no se arriesgó, sino que Dios confía en su diseño? Y nosotros cuestionamos el diseño. Y nosotros definimos el diseño. Y nosotros nos metemos en el plano de los sentimientos. Si siento, si no siento, ya no va más porque algo se quebró, ya no siento. No. El sentimiento, la emoción, el amor no sostiene el pacto sostiene el amor. Yo tengo un pacto con Denise. Y aunque a veces no siento nada o siento cosas negativas, el pacto sigue sosteniendo el amor. Y el amor va a volver. O usted se termina el combustible y deja el coche tirado en la calle y se va a la concesionaria a buscar uno nuevo. ¿No será que de alguna manera logra que alguien le traiga un poco de combustible o va a una estación de servicio a recargar? Pero funcionamos al revés. No se trata de que no siento y lo descarto. No siento, ¿qué está pasando? Y si no siento, igual sigo, permanezco. Fiel al pacto, fiel al Señor, fiel al diseño. ¿Por qué? Porque Dios va a honrar la fidelidad, va a honrar si honramos su diseño. Señor, no sé cómo lo vas a hacer. Así sea uno. Miren, a Dios le alcanza uno en la casa. Pablo le reconoce a Timoteo la fe no fingida que había en su abuela, en su mamá, ahora la ve en él.
Y lea Hechos 16, Timoteo tenía una familia disfuncional. Lucas escribe 2 veces en el mismo capítulo, inspirado por el Espíritu Santo, pero Timoteo tenía un papá griego. Claro, no nos suena nada papá griego. Papá griego significa que el griego tenía 0 espiritualidad, todo era filosofía. Este papá no le enseñó ni judaísmo ni cristianismo. No le enseñó nada espiritualmente. En otras palabras, hablando hoy desde la psicología humana, Timoteo tuvo un papá ausente, espiritualmente hablando. ¿Y saben qué sucedió? A Dios le alcanzó una abuela que tenía fe no fingida. ¿Por qué se habla de fe no fingida? Porque la fe se puede fingir. En la casa se puede fingir. El amor sea sin fingimiento, porque el amor se puede fingir. ¿Saben lo que no se puede fingir? La vida. Estoy vivo, estoy muerto. Voy a fingir pasarme por muerto, me ponen un estetoscopio y ya está. Me hacen un electroencefalograma y está vivo. O sea, no se puede fingir. ¿Y saben lo que sucede cuando en una casa hay una abuela, hay una mamá, hay alguien que decide vivir una fe no fingida? Timoteo se termina transformando en un líder de la iglesia. Llega Pablo y se queda sorprendido de quién es Timoteo. ¿Y saben qué pasa? Dios se provee un Pablo para que sea papá espiritual de Timoteo. Y él escribe la carta a su hijo Timoteo. ¿Y saben lo que sucede? 2000 años después, estamos hablando de Timoteo. No es un juego. No es un juego. El diseño es tremendo. Imagínense, 2000 años después, si el Señor no viene antes. Pasaron 2000 años, tranquilamente podrían pasar otros 2000 años y que estén hablando de nuestros hijos. O sea, es el nivel del potencial, del impacto que tienen nuestros matrimonios y nuestras familias. Necesitamos volver a recuperar la institución de Dios, constituidos en Cristo, familia real. Somos familia real, familia representativa de Dios en la tierra. Y vivir con un altísimo nivel de institucionalidad, que todo funcione en orden, todo se resuelva. Que nuestros hijos se sujeten en obediencia sabiendo que aunque no lo entiendan ni les guste, es lo mejor que pueden hacer porque funciona. Y porque todo va al orden, todo va a dar el resultado. La autoridad produce orden, el orden produce funcionalidad y la funcionalidad logra el propósito para el que fue creado. Y recuperamos el ámbito. Miren cómo José define esto. Ya voy a ir cerrando. ¿Cuánto tengo? Tengo un ratito todavía, ¿verdad? En este segundo bloque el reloj empezó a andar mejor en Ecuador. Bueno. Miren lo que dice José, cómo él entiende, y miren lo importante, y recuerden, José no tenía a Cristo en su interior, como lo tenemos hoy nosotros. Y José al final de sus días, conocemos la historia, este hombre que iba de gloria en gloria, pero para atrás, ¿no? Todo mal, todo mal, todo mal, todo mal, al punto de la nada misma, estar metido en una cárcel infrahumana, pero Dios tenía un plan. Y miren cómo él entiende este plan y él le dice a sus hermanos, por favor acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo. Escuche esto porque esto es muy importante. Él le está diciendo, ustedes me vendieron. Él le está haciendo cargo de lo que ellos hicieron. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Miren lo que sucede aquí. Él está reconociendo, sí, ustedes me vendieron, pero en realidad no se preocupen. Fue Dios el que hizo esto para que yo hoy esté aquí y pueda preservarles la vida. Él puede sanar su mente, puede sanar sus emociones y puede entender que lo que ellos hicieron fue parte de un plan y tenía que ver con la autoridad representativa a fin de preservar vida. Esto lo leemos muy rápido y muy livianamente, pero esto es tremendo lo que le está diciendo aquí. Y a mí me carga muchísimo pensar que Él lo está diciendo sin la asistencia del Espíritu, sin Cristo viviendo en su interior. ¿Cuánto más nosotros debiéramos poder entender las situaciones que vivimos como algo que Dios está haciendo para producir algo? Pero nosotros nos peleamos entre nosotros, nos queremos divorciar, nos peleamos con la suegra, con el suegro, con los hermanos, estamos todos peleados. Entonces yo vengo a esta congregación, mi primo va a la otra, el cuñado va a la otra y estamos todos peleados, pero somos todo el Señor. Y tenemos el ministerio de reconciliación, pero no entre nosotros, para con el mundo, con Dios, ¿no? O sea, toda una cosa.
Miren cómo sigue. El hambre que ha azotado a la tierra en estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. O sea, recién iban 2 años de los 7 terribles que iban a hacer. Y vuelve a decir, Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. O sea, esto no solo con ustedes, el beneficio es para ustedes, pero esto, lo que Dios hizo me puso en este lugar, como autoridad representativa, porque representaba al faraón, para preservar la vida de muchos, es mucho más que nosotros. Y termina diciendo en Génesis 45, José, por lo tanto fue Dios, y vuelve a decir, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo el consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Fue Dios. Necesitamos volver a recuperar la conciencia de institucionalidad, de autoridad representativa. No me represento a mí mismo, no represento a mi familia, aunque todo eso es representación. En realidad el mayor nombre que represento es el nombre de Dios. Represento a una congregación, represento a una red con la que trabajo, represento a mi familia, claro, pero el mayor nivel de representación es Dios mismo. Por eso Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Dios no tiene problema con la competencia, compito con Dios, no, porque Dios nos puso como paternidad representativa. Familia alineada a lo eterno, es una familia que entiende esto. Familia alineada a lo eterno es una familia que entiende todos los diseños de Dios, lo vive, lo expresa, lo muestra y lo multiplica en las generaciones. Voy a quizás mañana mencionar algunas cosas más aquí, pero necesitamos volver, para cerrar, a entender el fin del ciclo. Recuperamos vida en Cristo, recuperamos el ser integral, recuperamos la conciencia de institucionalidad en el matrimonio y la familia, porque cuando lo entiendo me hace entender la vida de iglesia, que es una familia que funciona con altísimo nivel de institucionalidad. Institucionalidad es normas, es reglas, es conductas, es una forma en la que todo funciona sujeto a alguien que en autoridad estableció esto. Y es nada más y nada menos que Dios. Ahora miren lo que sucede, cómo se cierra el ciclo. Lo final que recuperamos, aunque es todo un solo combo, es el ámbito. Este ámbito que se perdió, este ámbito que produjo todo este desastre, que ahora toda la creación está en contra del ser humano. El ser humano, en vez de someter o gobernar la creación, gobierna sobre otro ser humano. Todo este desastre en la cruz vuelve al orden y Dios nos pone en Cristo. No nos vuelve a un Edén físico, natural. La puerta que fue cerrada, el camino que fue guardado en Génesis 3, el último versículo, es Cristo mismo. Dios proveyó que Cristo sea el camino hacia el Edén, hacia Él mismo. El Edén tenía como centro y el árbol que había que comer era el árbol de la vida, es Cristo mismo. Todo se trata de Cristo. El ser humano desobedece y se cubre con hojas, con otra cosa que no es Cristo. Religión, cualquier cosa que no es Cristo es religión, es vacío de Dios. Idea humana, se marchita a las 2 horas unas hojas de higuera, de parra, lo que sea. ¿Y saben qué hace Dios? Se provee un cordero, mata un cordero para cubrirlos. Siempre estuvo el cordero. Usted puede encontrar el resumen de la Biblia pensando en el cordero. Dios se provee un cordero para un matrimonio. Cuando está Abraham se provee un cordero para una familia. Cuando está el pueblo de Israel se provee un cordero para una nación. Y cuando llega Juan el Bautista dice, Dios envió al cordero que quita el pecado del mundo, un cordero para las naciones, para todo el mundo. El cordero resume la Biblia. Es Cristo. Tiene que poder decirle a sus hijos, hijos, en 3 frases te resumo las Escrituras. De Génesis hasta Malaquías, Cristo fue anunciado. El primer anuncio lo hace Dios mismo. Le dice a la serpiente, la simiente de la mujer va a venir y te va a aplastar la cabeza. Hay un anuncio del único simiente de la mujer que nació en la tierra, que es Jesús. El único hombre, ser humano nacido solo de mujer es Cristo, es Jesús. De Mateo al libro de los Hechos, Cristo fue encarnado. El Cristo eterno vino y habitó entre nosotros en forma humana. Y de Hechos de los Apóstoles en adelante, hasta Apocalipsis, Cristo fue impartido en los cristianos como vida.
Cristo fue anunciado, Cristo fue encarnado, Cristo fue impartido. 3 frases que definen todas las Escrituras. Y si nuestros hijos lo entienden, se van a ir a leer las Escrituras y van a decir, ok, estoy leyendo esto que anunciaba a Cristo. Yo no nací aquí, esto era antes que yo naciera. Yo no nací en el tiempo del Cristo encarnado caminando en la tierra. Nací en el tiempo de los hechos de los apóstoles en adelante, en el que Cristo está impartido en nosotros como vida. Se me ubica, me define. ¿Cómo son las reglas del juego? Antes Dios hablaba por los profetas, ahora en estos días finales Dios nos ha hablado por el Hijo, dice Hebreos 1. Define. Dios ya no habla así, ahora habla así. Antes había que ir a un lugar, a un tabernáculo, a un templo donde Dios manifestaba su gloria. Ahora Dios nos llena lugares, llena personas. Ahora vivimos en el tiempo en el que Dios opera dentro de nosotros. No necesito, si soy viajante, dejar el asiento de al lado sin que nadie se siente para que vaya el Espíritu Santo o que vaya Cristo conmigo, porque vive en mí, está en mí. Ustedes se ríen, pero hay gente que hace eso. Todavía no tiene conciencia, 2000 años después, que Cristo vive en nosotros. Lo triste es que cuando yo voy a ver pornografía o voy a hacer un mal negocio, lo que sea, Cristo está en mí. Lo único que estoy haciendo es deshonrar su vida. Todo lo que haga que no está según el diseño, lo que hace es deshonrar su vida. Y achica su vida en mí. Cuando lo que Dios está buscando es que su vida crezca. Porque es su vida la que muestra al Padre. Así que Dios nos puso en este hermoso ámbito donde todo está provisto. Se llama Cristo. Estamos en Él, benditos en Él, amados en Él, escogidos en Él, justificados en Cristo, en Cristo, en Cristo. Las cartas apostólicas una y otra vez hablan de esto. Estamos completos en Él. ¿Se acuerdan que en el Edén los bendijo y los puso en este ámbito? Todo estaba provisto. Tenían un estado de plenitud solo por tenerlo a Él. Y ahora nos pone en Cristo y en Cristo nos dice que estamos completos en Él. En Cristo estamos benditos. El Edén, el nuevo Edén en el que estamos, lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5. El que está en Cristo, nueva criatura es, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todo fue hecho nuevo. Estamos donde todo está hecho nuevo. Y esa nueva vida que es Cristo en nosotros está escondida en Dios. Por eso la serpiente no nos puede tocar. ¿Saben lo que sucedió en la cruz? A mí me encanta, Dios es un genio. El Señor me preguntaba hace un tiempo, ¿por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto? ¿No es ridículo que miren una serpiente de bronce y se sanen? ¿Por qué no levantó un cordero? Una figura de un corderito en vez de una serpiente. ¿Ven qué cosas que no podemos explicar? Cuando debiéramos poder explicarlas, si están ahí escritas, tuvieron un sentido, eran sombra de lo que iba a ser la cruz. Lo que Dios estaba mostrando es que Dios en un momento iba a tomar la simiente. El ser humano en el Edén, cuando muere espiritualmente, se mezcla con la serpiente. La naturaleza humana sin Cristo está mezclada con la serpiente. Tinieblas, engaño, muerte. Si Cristo es la vida, ¿la serpiente qué es? Y si en nosotros opera la muerte, opera la serpiente. ¿Estamos de acuerdo? Y si en nosotros opera la vida, opera Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Llega el momento de la cruz y este Jesús humano es colgado en la cruz y dice Isaías que tomó todos los pecados de todo y Dios los puso. Así como en Adán todos pecaron, en Cristo todos recibieron vida. Como por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la vida. ¿Ven? Todo tiene sentido cuando empezamos a entenderlo correctamente. Con la luz de Dios en el plan. Entonces lo que sucedió en la cruz, este Cristo eterno dando su vida en la forma de Jesús, clavó la serpiente. La naturaleza humana mezclada con la serpiente y la serpiente llegó hasta la cruz. Del otro lado de la cruz solo está Cristo. Por eso Dios está tan interesado en que no se mezcle, en que la carne muera. ¿Cómo no podemos explicarle a nuestros hijos por qué una y otra vez los apóstoles decían, hagan morir lo terrenal en ustedes? Despójense de la vieja naturaleza, revístanse de la nueva creada en Cristo Jesús, a imagen de Dios, Génesis 1:26. El que ve al Hijo ve al Padre, Génesis 1:26. Dios habló de muchas maneras y ahora nos ha hablado por el Hijo, Génesis 1:26. Él es la imagen, la misma sustancia de Dios, dice Hebreos 1:3. Es Génesis 1:26. Todo volvió al plan, todo volvió al origen. Dios recuperó su empresa, ahora podemos mostrar al Padre. El que ve al Hijo ve al Padre.
La mayor oración que debiéramos tener es que el Hijo sea visto en nosotros, porque es el Hijo el que puede mostrar al Padre. Pablo lo entendía y decía en Hechos 17:28, puesto que en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. ¿Cómo Pablo? Si Pablo aquí en Hechos 17 está en Grecia hablando con un montón de filósofos en el Areópago. ¿Cómo está en Grecia y dice, estoy en Cristo? David, ¿estás en Ecuador? No, estoy en Cristo. Necesitamos volver a recuperar la identidad, la conciencia del lugar donde estamos. ¿Ustedes creen que Dios mira la tierra y ve geográficamente un David argentino, un Carlos ecuatoriano, ¿no? Un venezolano, un colombiano? No, Dios mira la tierra y ve Cristo, 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 Cristo. No hay divisiones. ¿Saben lo que está empezando a suceder? Pregúntenle a sus hijos, pregúntenle a mis hijos que le expliquen qué es ser bautista, pentecostal, cuadrangular, hermano libre, no sé, las denominaciones que hayan. Hay 45.000, no vamos a terminar de mencionarlas. Hay 45.000 en serio en todo el mundo, divisiones denominacionales. ¿Sabe lo que sucede? Cuando empezamos a entender lo que se perdió en el origen y lo que se recuperó en la cruz, empezamos a entender a Cristo y cómo opera la vida de Cristo en nosotros, se empiezan a caer todas las líneas, las barreras denominacionales, geográficas, porque Dios tiene una sola familia en la tierra, tiene un solo Cristo, hay un solo Cordero, hay un solo Cristo, y está en cada uno de nosotros. Y si nuestros hijos empiezan a entender esto, lo que Dios está haciendo es acelerar la multiplicación de lo eterno en las generaciones. ¿Saben lo que está sucediendo? Yo aprendí por las malas, porque podemos aprender por revelación como esta mañana o podemos aprender por trituración. Yo aprendí por trituración. A los 50 años cumplí ayer 50 años, puedo estar diciendo esto. Mi hijo tiene 20, Ana tiene 17. 30 años de ventajas me llevan. Y por favor, no es autorreferencial, entienda lo que estamos hablando como cuestión de estado en esta mañana. Si trabajamos para que nuestros hijos entiendan desde chiquito de qué se trata el diseño, Dios está asegurando que las generaciones se empiecen a cortar. Hemos perdido 2000 años. 8 de cada 10 cristianos no entienden esto. Entonces, ¿qué vivimos? Pero si nuestros hijos pueden vivir 30 años antes que nosotros, lo que nosotros estamos viviendo a los 50, Dios está asegurando la siguiente generación con más luz, con más entendimiento. ¿Saben? Voy a cerrar con esto. La mayor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos es una mayor medida de verdad. Que entiendan el Evangelio más exactamente que nosotros. Esto es una crítica a mis abuelos, a mis viejos, a mis papás, no. Ellos me dieron lo que pudieron en la luz que tuvieron, pero permanecieron. Permanecieron. Yo no puedo dudar de su amor, de su genuino amor al Señor, aunque no tuvieron toda la luz. Pero hoy el Señor nos está abriendo el entendimiento, estamos viviendo en un tiempo de reforma, Dios está produciendo una reforma en su iglesia. Estamos igual que en el oscurantismo. El cristiano no podía explicar de qué se trataba ser cristiano. Pregúntele a cualquier católico por qué se persigna frente a un edificio y no le va a saber explicar. Pregúntele a 8 de cada 10 cristianos de qué se trata vivir la vida de Cristo, no le sabe explicar. Estamos igual. Y Dios está produciendo una reforma que nos está haciendo producir definiciones. El ser humano es un ser integral. El alma fue creada como el motor de expresión de Dios. El propósito eterno de Dios es darse a conocer. El matrimonio no existe para llevarse bien. El matrimonio existe para ser expresión de Cristo y la iglesia. Se están produciendo definiciones. Y esas definiciones producen una gestión. Cuando las cosas se empiezan a definir, la gestión de vida empieza a cambiar. Y Dios puede encontrar en nosotros una generación que le dice, Señor, yo más que ser un empresario, más que ser un gran profesional, más que ser un escritor, tengo el altísimo honor de ser un colaborador tuyo en el avance de tu propósito eterno. La mayor honra que podemos tener es colaborar con Dios en lo que Dios está haciendo. Todo lo demás se cae, todo lo demás se termina. Pregúntele a Steve Jobs, googleelo. Steve Jobs, el creador de Apple, al final de sus días, murió bastante joven por un cáncer de páncreas. Y él decía así, él decía que si pudiera usar toda su fortuna para pasarle su enfermedad a otra persona o para poder frenarla,
le serviría de algo, pero se dio cuenta que no le servía de nada. Claro que es mejor vivir la calidad de vida que vivía Steve Jobs. No somos tontos, es mejor andar en un buen coche que andar caminando. Pero ese no es el punto. El punto es que, ¿de qué me sirve tener lo mejor de lo mejor si estoy muerto o si no entiendo de qué se trata? O si paso mi vida sin trascendencia eterna. La mayor plenitud que el ser humano puede experimentar es vivir eternidad en sus días. Y que las personas puedan vernos y no pueden decir, ahora entiendo, Cristo es la iglesia. Nunca te lo van a decir, pero se ve, lo están viendo algo que no es explicable humanamente. No sé cómo hiciste, te has tocado con una varita mágica. ¿Cómo me gustaría tu familia? Mi familia no es perfecta, pero sí que estamos determinados a ser perfeccionados. Estamos determinados a que el Señor nos pueda hallar reposo en nosotros como sus representantes fieles. Y que llegue el final de nuestros días y el Señor pueda decir buen siervo y fiel. Hasta el último día ser hallados fieles. Y si hay que perderlo todo, lo perdemos todo. Si hay que renunciar a todo, renunciamos a todos. Pero el Señor tiene todo provisto. Y siempre su provisión es mayor a la que yo me pueda proveer solo. No le voy a contar mi testimonio acerca de eso, porque no tiene sentido. Yo me hice provisión solo mucho tiempo y no quedó nada. Pero cuando empezamos a caminar en obediencia, el Señor empieza a sorprendernos, que siempre es más, siempre es mayor, siempre es mucho más. Es como el primer Adán, el impacto era global. El impacto puede ser global. Una palabra que digas, un acto de obediencia que hagas, le representa un negocio al Padre en la tierra. ¿Y ustedes qué creen? ¿Dios paga bien? Dios paga bien, es su negocio, somos sus representantes. Volvamos a tomar conciencia de la familia, del matrimonio, como una cuestión de Estado. No estamos jugando a la familia. Y si las familias y los matrimonios están cayendo a pedazos en la sociedad, que no sea la nuestra. A partir de hoy, que tenemos un poquito más de noción, un poquito más de conciencia, un poquito más de entendimiento, queda en sus manos la definición. ¿Qué vida van a vivir? ¿Qué matrimonio van a vivir? ¿Qué familia van a vivir? ¿De qué manera van a manejar su agenda? ¿De qué manera van a manejar sus prioridades? Y esto es muy sencillo. Si tuviéramos la suficiente humildad como para traer nuestro resumen de tarjeta de crédito, ¿saben lo que va a reflejar? ¿Dónde está nuestra adoración? ¿Dónde va todo nuestro dinero? ¿En qué estamos invirtiendo? Y por favor entendamos con madurez, no estamos diciendo que no tengamos una casa, un coche, una casa en la playa. No se trata de eso. Se trata de cuánto realmente mi vida está rendida al Señor. Porque si Él es Señor, yo solo me rindo. Si Él no es Señor, yo soy Señor. Y se nota en la gestión de vida. Por eso es necesario. No podemos abarcar todo, pero imagínense, vuelvo a la palabra iglesia, ¿no? Si el WhatsApp me puede definir iglesia como un edificio, quiere decir, ahí hay una definición. La iglesia es un edificio. ¿Cuál va a ser la gestión? Ir a buscar a Dios entre cuatro paredes. Íbamos por la costa y veíamos los pueblos, las ciudades, no se ve nada, solo un pico con una cruz. Miren lo que logró Constantino en el siglo III, meter a toda la iglesia dentro de cuatro paredes con picos altos y decir que Dios está ahí, vayan ahí a buscarlo. Y se sacó de encima a los trastornadores que estaban trastornando las ciudades. Definiciones. Y estamos en un tiempo de reforma, estamos en un tiempo de definiciones. Dios está definiendo qué es la persona, cómo funciona el ser integral, qué es el alma, qué es el espíritu, qué es la familia, qué es el matrimonio, qué es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo está en la tierra a través de su cuerpo, que es la iglesia. La iglesia son las personas, no un edificio. Necesitamos volver a tomar conciencia de las definiciones, porque todo lo que se defina en su vida va a producir una gestión que va a mostrar al Padre. Y si nosotros estamos mostrando al Padre, estamos en los negocios del Padre, y el Padre tiene todo provisto cuando se trata de su negocio. Amén. Amén. Gloria al Señor.